Nosotros estábamos estudiando el miércoles acerca de las profecías del Apocalipsis y encontramos entonces que hay un rollo con 7 sellos, pero hoy no vamos a estudiar esos sellos, vamos a estudiar el sello de Dios sobre seres, sobre personas. Vamos a estudiar entonces acerca de quienes reciben el sello de Dios. Quienes reciben el sello de Dios. Amén. Acompáñenme por favor allí donde estamos de pie en el Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Dice la palabra del Señor. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Amén. Muchas gracias. Por favor, pónganse cómodos. Vamos a estudiar la palabra entonces acerca de lo que acabamos de leer. Como les estaba diciendo ahora, es importante estudiar la Biblia. A mí me preguntan por qué, pastor, hay tantas iglesias, tantas doctrinas diferentes. La respuesta mía siempre es la misma. Primero, estaba profetizado que iba a pasar. Segundo, porque las personas no estudian la Biblia. Es por eso, porque no estudian la Biblia. Si una persona se pone a estudiar 150,000 libros y deja la Biblia a un lado y esa no la estudia, no está haciendo nada. Porque la palabra del Señor está aquí, en esta Biblia. Hemos entendido ya muchas veces que esta palabra está viva, que tiene poder y que se cumple todo lo que allí está escrito en nuestras vidas. Y nosotros nos ponemos a investigar, vamos a darnos cuenta de lo que nos estábamos perdiendo muchas veces, ¿cierto? Mire lo que vamos a estudiar hoy, acerca del sello divino, de ese sello del Dios que vive para siempre. Vamos a hacer un viaje por la Biblia, nos vamos a mover en diferentes libros para que aprendamos cuál es la enseñanza real acerca de este tema. Amén. Bueno, entonces hemos leído esto. Después de esto dice en una visión del apóstol Juan: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Eso es profecía, eso es pura profecía. Aquí nos está diciendo el Señor entonces que debido momento, después de que se desaten ciertos sellos y empiecen algunas trompetas del Apocalipsis, que vienen más adelante las trompetas en el capítulo 8, versículo 6 en adelante, cada hecho y cada ruptura de un sello despliega para sí un juicio de Dios para la humanidad. Y aquí nosotros estamos viendo entonces el momento en que Dios permite que 4 ángeles rodeen toda la tierra en sus 4 ángulos. Sabemos que la tierra es redonda, pues podemos imaginar un ángel arriba a la izquierda, otro arriba a la derecha, otro arriba abajo a la derecha, o abajo a la izquierda. Entonces podemos imaginar de qué forma entonces podrían ellos ejercer los poderes y los juicios de Dios sobre todo el planeta, sobre toda la tierra, dice la palabra. Dice que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ustedes saben cómo es un día caluroso cuando no ventea absolutamente nada, donde solamente encontramos los rayos del sol. Son esos días que nosotros empezamos a sudar estando ahí quietos, parados, sentados, hasta acostados, ¿cierto? Porque el bochorno se apodera de nosotros. La ropa se queda pegada al cuerpo. Nos sofocamos bastante, y puede que la temperatura no esté ni siquiera muy alta, pero es que ese bochorno lo impacienta a uno. Van a llegar días también en que Dios va a detener estos vientos, según dicen las profecías, y mire lo que pasa siguientemente, porque allí se desatan muchas cosas que nosotros leemos y entendemos en el estudio del Apocalipsis. Dice: vi también otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles. Este ángel entonces que aparece en escena viene entonces de donde sale el sol, dice la palabra, de los lados de donde viene la luz radiante del sol. Se acerca entonces a ellos y tiene algo en su mano. ¿Qué es lo que tiene en su mano? Es un sello, y dice que es el sello del ángel. No,
dice que es el sello del Dios vivo, el sello del Dios vivo, el que nosotros adoramos y hace que nosotros clamamos y amamos. Pero mire lo que dice, y mire la actitud con la que llega este ángel. Llegó y dijo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. A estos 4 ángeles Dios les dio el poder de desatar muchas cosas, de hacer daño a la tierra y al mar. Pero llega este otro quinto ángel con el sello de Dios vivo en su mano y les dice, yo ya les he explicado cuando estudiamos la Biblia que en el reino de los cielos los ángeles también nosotros podemos ver un orden jerárquico tal como lo tenemos aquí con la policía o con las fuerzas militares. Llega entonces otro ángel con un rango mayor de autoridad ante Dios y les dice y les habla con autoridad, porque les dice que le habla con gran voz, y les dice a estos 4 ángeles que se detengan. Sí, ya habían recibido la orden y la autorización para hacer daño a la tierra, pero llega a decirles que esperen un momento. Todavía no hay luz verde para que hagan eso. Dice, versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estamos hablando de las profecías de lo que pasará. Muy poco, eso sí, dentro de muy poco pasará esto. Esto que estamos leyendo y estudiando es lo que sucederá muy poco. Y este sello es el que van a colocar en sus frentes, en las frentes de los siervos de Dios. Recordemos esto. Pero ¿cuándo va a pasar? Vuelvo y repito otra vez. ¿Será en estos días? ¿Será para nosotros? Yo les aclaro una cosa muy importante. Nosotros no somos esas personas que vamos a ser selladas o que van a ser selladas en la frente por el ángel de Dios con el sello del Dios vivo. Y vamos a hacer un estudio bíblico para que entendamos esto más claramente. Esta es una marca que Dios pone a todos los que le pertenecen, y he explicado en otros estudios bíblicos y en otros cultos que quien cuida del ganado, un ganadero, digamos que vivamos entonces en una tierra llena de ganaderos, y en las fincas que nosotros veamos alrededor de nuestras casas, en el pueblo, en las veredas, más que de cementeras, se dediquen más al ganado. Vamos a ver entonces que cada ganado, en cada finca va a tener un sello totalmente diferente a los otros. Y que cuando se reúnen todos en un solo potrero grande, los ganaderos llevan entonces allí a pastar a sus ganados. Es lo más seguro que se puedan confundir, pero no se confunden, porque cada uno de ellos tiene su sello allí puesto en cada una de esas reses. Y cuando vayan a separarlos, es muy fácil que el dueño llegue y reconozca a cada uno y diga, este me pertenece a mí, este también, y este, y este, y este, y estos son míos. ¿Por qué? Porque yo he puesto mi sello sobre ellos. Entendemos entonces qué es lo que significa el sello y qué es lo que significa esta marca, porque somos reconocidos por Dios, y para que todos los ángeles sepan quiénes le pertenecen a Dios y quiénes todavía no han sido apartados para Dios. Así que sigo hablando y sigo preguntando. Si nosotros estamos predicando y estudiando que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento, que las profecías se están cumpliendo, que están por reconstruir el tercer templo de Jerusalén, hay muchas cosas de las cuales nosotros vemos en las noticias que parece que sucederán dentro de unos 5, 6, máximo 10 años. Más tiempo no pareciera. Todo indica que nosotros somos la generación que va a vivir el arrebatamiento, según lo que nosotros encontramos en la Biblia. Y si nosotros nos vamos en el arrebatamiento, porque la Biblia enseña que la iglesia en el arrebatamiento se va con Cristo para el cielo. Toda la iglesia, los que estén viviendo en santidad, los que tengan su corazón dispuesto 100%, los que estén reflejando por fuera lo mismo que tienen por dentro sus corazones, porque Dios escudriña todo lo que tenemos adentro. Y yo pregunto, si la iglesia se va en el arrebatamiento, ¿también se irán los niños? Dice la palabra que una mujer estará encinta y su bebé después ya no estará de un momento a otro, ¿cierto? Y que estarán los niños, y los niños se irán, porque de ellos es el reino de los cielos, de los niños. Hablemos de los niños pequeños y los niños buenos. Entonces yo pregunto, si ya no va a estar la iglesia de Cristo aquí, ya no van a estar los niños, porque puede suceder que sea hoy el arrebatamiento. Y nosotros podríamos decir entonces que un pequeño durante los próximos 7 años crezca, que es el tiempo que va a vivir gobernando el anticristo aquí en la tierra.
se convierta entonces en un joven y que él pueda entonces predicar de Cristo y que él sea sellado por el Espíritu Santo. Nosotros ya hemos sido sellados y eso lo vamos a estudiar y lo vamos a ver ahorita. Nosotros ya hemos sido sellados, pero nosotros ya no vamos a estar aquí. Los que ya hemos sido sellados, ya fuimos marcados por Dios y Él nos va a llevar para el reino de los cielos en el momento que venga por su iglesia. En ese momento. Así que no queda nadie más para ser sellado. Ya no está la iglesia de Cristo, ya no está la iglesia de Él. Entonces, ¿a quién van a sellar? Si la Biblia nos enseña a nosotros que seamos quienes seamos de la familia que vengamos, si pertenecemos a Cristo, Él nos lleva porque Él no viene por las personas que se encierran en unas cuatro paredes y que tengan el nombre de esa iglesia fulano de tal. Ejemplo, nosotros aquí estamos en la iglesia Renacer Misión Cristiana. El Señor no viene solamente por los que se congregan en Renacer Misión Cristiana. Él viene por su iglesia y su iglesia son las personas. Nosotros somos la iglesia del Señor. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si Él viene entonces por su iglesia, entendamos entonces que no es una denominación, no es un nombre, no es un aviso, no son cuatro paredes. Somos nosotros que debemos vivir en santidad. Y si nosotros ya fuimos arrebatados hacia el cielo, no queda nadie. Vamos a ver un pasaje bíblico en Efesios donde yo estoy explicándoles a ustedes que nosotros sí fuimos sellados. Pero primero vamos a aprender acerca de este sello. ¿Cuándo fue la primera vez que nosotros oímos o leímos acerca de los sellos de Dios? ¿Ustedes recuerdan en los tiempos de Adán y Eva? Estoy hablando del Génesis. Vámonos al capítulo 4 de Génesis, donde nosotros comenzamos a ver la creación de Dios. Dios entonces le da la vida a Adán y a Eva. Después ellos entonces tienen hijos porque Dios les da la bendición para que se puedan fructificar y multiplicar y poblar la tierra. Por eso nosotros estamos poblando hoy en día la tierra. Miren lo que dice en el capítulo 4 de Génesis, capítulo 11 en adelante. Leamos desde el 13. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová, después de que Jehová lo haya confrontado por haber matado a su hermano: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Amén. Miren lo que hizo el Señor. Puso una señal en él. ¿Y qué es una señal en Caín? ¿Acaso no es el sello de Dios? Puso el sello de Dios para que nadie lo matara, para que todos identificaran que le pertenecía a Dios y que Dios no había dado permiso a nadie que atentara contra su vida. Así que nosotros vemos desde la época de la creación, desde esos días en que Dios ya viene utilizando ese sello divino sobre las personas. Y nosotros hoy estamos estudiando entonces que en el futuro Dios va a permitir entonces que el ángel que cargue su sello le ponga esa marca en la frente solamente a los servidores de Dios, a los siervos de Dios. Volvemos entonces a la misma pregunta: ¿cuáles son esos siervos de Dios? Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Leamos entonces en Efesios lo siguiente. Quiero entonces que entendamos acerca del presente, porque vamos a hablar del presente en este versículo. Vamos a Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios, donde nosotros tenemos allí la confirmación, donde la palabra del Señor nos enseña que nosotros ya fuimos sellados por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice así. Dice: en él, está hablando de Cristo. Bien, nótese que en el versículo anterior está hablando de Jesucristo. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice aquí, mire, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice la palabra en Efesios 1:13 que nosotros ya fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, porque no podríamos enseñar que en el futuro nosotros vamos a ser sellados. No podríamos enseñar nosotros que en el futuro vamos a ser sellados cuando ya tenemos ese sello. Nosotros ya fuimos sellados por Dios, ya fuimos marcados por el Espíritu Santo. Y todos aquí sabemos claramente, porque lo hemos estudiado, que el Espíritu Santo es Dios mismo, ¿cierto?
Y leamos también más adelante allí mismo en Efesios, vamos al capítulo número 4 y vámonos al versículo 30. Miren lo que dice allí. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Voy a leerlo otra vez. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es que la palabra nos habla por todas partes que nosotros ya fuimos sellados. Yo por eso no podría pararme aquí al frente de ustedes y enseñarles que nosotros en el Apocalipsis vamos a ser sellados antes de que pasen tantas cosas. ¿Por qué? Primero porque nosotros, si seguimos fielmente a Cristo, ya no vamos a estar aquí en este planeta Tierra. Mientras estas cosas van a pasar aquí en el Apocalipsis, donde yo estoy leyendo en el capítulo 7, nosotros estaremos arriba en el reino de los cielos. Estaríamos gozando de la presencia de Dios allá en el cielo. Así que vamos a aprenderlo, porque es importante para nosotros y es importante para que le expliquemos a los nuestros cuando nos pregunten nuestros pequeños, nuestros hijos. Nosotros ya fuimos sellados. ¿Quién me dice amén? Amén. Entonces todos hemos entendido hasta acá. Podemos avanzar despacio este estudio bíblico. Si nosotros hemos sellados por el Espíritu Santo, hemos sido sellados, no podríamos enseñar entonces que Dios va a poner otro sello sobre nosotros. Ya le pertenecemos a Él, y como dice el versículo 30 que estamos leyendo en Efesios 4, no debemos entristecer al Espíritu Santo. Si Él nos selló y nos apartó para Él y nos marcó como pertenecientes a Él, ¿por qué a veces obramos como no deberíamos? ¿Por qué a veces cargamos nuestro corazón y decimos palabras que a Él no le agradan? Porque el Espíritu Santo se entristece cuando nos ve a nosotros dando mal testimonio. Y nosotros aquí encontramos la palabra que Él se entristece. Porque podríamos pensar que, entonces me alejé de Dios hoy, pequé y Dios va a levantar entonces truenos y centellas y van a caer sobre mí. Aquí no estamos leyendo que el Señor se levanta en ira. Él se entristece, y es verdad. Cuando un padre ve a sus hijos que van por mal camino, ¿cierto? Y que van a buscar lo que no se les ha perdido, buscando la muerte en cosas que nosotros les hemos advertido que no lo hagan, a nosotros como padre no nos da ira, a nosotros nos da tristeza. ¿Por qué no ponen de su parte, cierto? ¿Por qué no se dejan guiar y por qué no se dejan cuidar? ¿Por qué no se dejan aconsejar? Como fuimos todos nosotros cuando éramos muchachos, necios. Así que no hagamos entristecer al Espíritu Santo, no entristezcamos a nuestro Dios que nos ama tanto, que nos cuida tanto. Dejémonos cuidar, dejémonos amar de verdad. Después de haber entendido entonces lo que nosotros acabamos de leer, nosotros nos vamos a ir al arrebatamiento porque ya fuimos sellados. Mire lo que dice el versículo 30 donde termina diciendo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? ¿Acaso no es el día del arrebatamiento? ¿No es el día de la salvación donde Dios nos redime para sí? Amén. Es que la palabra es clara, solamente que tenemos que escudriñar y buscar, porque allí siempre encontraremos las respuestas, siempre. Que sea la Biblia, la palabra del Señor, la que nos convenza a nosotros, mas no la sabiduría humana, mas no lo que piensen las personas. Porque de 1 millón de personas podemos encontrar que hay 1 millón de pensamientos diferentes y opiniones diferentes, ¿cierto que sí? Pero la palabra del Señor es una sola. Así que nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención, y ese día está muy cerca de nosotros, puede ser en cualquier momento. Vámonos entonces otra vez al futuro, donde nosotros vamos a estudiar acerca de este sello de Dios en el Apocalipsis. ¿Quiénes son los sellados en el Apocalipsis? Vamos a ver algo muy importante para que reflexionemos en medio de esta palabra. El profeta Ezequiel también habló de una visión donde Dios le permitía ver que iba a sellar también a los siervos de Dios, a los que aman a Dios. Y podemos nosotros afirmar que nosotros somos siervos de Dios hoy, en esta época. Todavía falta que pasen muchas cosas que están escritas en el Apocalipsis, pero hoy nosotros somos hijos de Dios y hemos sido sellados. Miren lo que dice en el profeta Ezequiel capítulo 9, los primeros 4 versículos. Yo me estoy moviendo por aquí, ya acabo de llegar. Miren lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo número 9. Amén. Clamó en mis oídos una gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí
que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon y junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y oí a los 4, y a los otros dijo: oyendo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, y no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Miren que los juicios de Dios ya están escritos. Como estudiaban estos días la palabra, el Señor ya ha tomado decisiones y ya sabe qué va a hacer. Ya sabe qué va a hacer con la maldad. El Señor ya sabe qué va a hacer con los malvados. El Señor ya sabe qué va a hacer con Satanás. Pero la decisión que Él ha tomado no la va a ejecutar ya mismo. Nosotros muchas veces somos impacientes cuando vemos la maldad delante de nuestros ojos. Cuando vemos en África por las noticias que muchos niños, que podríamos decir nosotros, ¿qué culpa tienen esos muchachos de aguantar tanta hambre? Mueren de hambre. Se ven en imágenes y en videos con la piel pegada a los huesos. Vemos nosotros testimonios de personas que crecen en familias donde nunca tuvieron oportunidad de tener estudios, nunca tuvieron oportunidad de tener cosas buenas para sí. Y pudiéramos pensar, ¿dónde está entonces la justicia de Dios? Meditemos y recapacitemos en esto. Dios ya se ha pronunciado. Él ha tomado decisiones, pero no las va a tomar para ejecutarlas hoy mismo. Porque sus planes son divinos y son perfectos. Él va a esperar un tiempo prudente para que muchas cosas acontezcan. Y no olvidemos que quien padece injustamente debe ser aventurado, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. El Señor nos lo ha enseñado en Mateo capítulo 5. Las bienaventuranzas cuando el Señor predicaba, estando caminando con nosotros. Entendemos también entonces que el profeta Ezequiel nos dice, según la visión que tuvo, que el Señor iba colocando el sello por medio de la visión. ¿A quién mandó colocar el sello? Porque ese que nosotros vemos allí con el tintero en la cintura, vestido de lino, no es más que otro ángel del Señor. Y ustedes saben que los escribanos, allí dice que se parecía a un escribano porque andaba con el tintero. Los escribanos, es decir, los escribas, eran los que se encargaban de traspasar o de fotocopiar un libro a otra hoja completamente nueva. Les recuerdo que nosotros habíamos estudiado días atrás aquí acerca de cómo se escribieron los primeros libros. Y primeramente, por medio de una planta que se cultivaba en el río Nilo, cuando pasaba por Egipto, una planta con un tallo muy delgadito que crecía entre 1.5 y 3 metros, le cortaban los extremos y ese tallo lo machacaban sobre una superficie totalmente plana, hasta que le saliera esa agüita que se vaya secando también, y fueran formando y esparciendo una hoja, y esa hoja es la que se llamaba el pergamino. De ahí el nombre pergamino, porque salía del tallo. Entonces nosotros encontramos que los primeros libros fueron hojas largas que nosotros enrollábamos, y resulta que esas primeras hojas se descomponían a los 6 meses. Se descomponían, no duraba más tiempo. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Porque ya no, en ese tiempo no había fotocopiadora, no había escáner, no había una cámara como la que nosotros tenemos en el celular y tomamos foto de una página y ahí la tenemos. ¿Qué tocaba hacer? Que se sentaran de nuevo otra vez a escribir todo lo que decía en un libro, pasarlo hacia el otro libro. Y a los 6 meses tenían que volver a pasar otra vez a otro libro, y a los 6 meses otro libro y otro libro, hasta que después se inventaron una hoja que resistía mucho más tiempo. Ya nosotros entonces entendemos por qué la necesidad de los escribas en aquella época. ¿Por qué? Y aquí dice entonces que se parecía a un escriba, porque un escriba siempre anda con su pluma y con su tarrito de tinta, porque es bastante lo que va a escribir.
En ese tiempo no existían los kilométricos retráctil ni nada de eso. Simplemente mojaban la punta de la pluma allí en la tinta y escribían, mojaban y escribían, mojaban y escribían. Claro, yo creo que se demoraban mucho más. Pero entonces, si nosotros vamos a reflexionar aquí en esto, podríamos entender que la misma visión que tuvo el profeta o el siervo del Señor Juan en el Apocalipsis, donde las personas que claman por justicias son atendidas por Dios y son marcadas por Dios, ¿cierto que sí? Son marcadas por Dios y son marcadas por el Espíritu Santo. Por eso yo les digo a ustedes que si nosotros somos siervos de Dios y tenemos un corazón conforme al de Dios, o por lo menos lo estamos formando y le clamamos a Él que lo haga, estamos convencidos, porque la palabra nos lo ha aclarado, que hemos sido sellados porque hemos creído en las palabras de Jesús, hemos creído en las palabras del Evangelio. Así que esa profecía que nosotros estamos leyendo el Apocalipsis no ha sucedido y no es para una denominación de un hombre, de una iglesia, de una congregación. Es para los siervos de Dios, y vamos a leerlo ahora inmediatamente para que meditemos en esto. Amén. Leamos otra vez allí donde comenzamos el capítulo 7. Nosotros habíamos leído los primeros 3 versículos. Vamos a leer los otros versículos hasta el 8. Versículo número 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Amén. Detengámonos allí y ya seguimos ahora con los otros versículos. Miren lo que dice. 104,000. Él oyó porque él no alcanzó a contarlos. Usted podría decir, entonces en esa visión él tuvo mucho tiempo para contarlos. Dice, oí el número de los que fueron sellados. Es decir, ya él vio en la visión que ya fueron sellados. En la visión anterior iban a ser sellados apenas, pero él estuvo todo el rato allí esperando que fueran sellados, y oyó la cantidad y dice que eran 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y cuando nosotros no estudiamos la palabra, podríamos malinterpretar cuando dice los hijos de Israel, como he escuchado a muchos que dicen que los hijos de Israel somos todos, que todos somos hijos de Israel. Y eso no es cierto. Los hijos de Israel son los hijos de Jacob, quien Dios le cambió por nombre a Israel. Si lo recuerdan cuando hemos leído la palabra. Entonces, está hablando aquí de los hijos de Israel, y por si fuera poco nos aclara bien los nombres de todos los hijos de Jacob, de todos los hijos, que tuvo 12 hijos. Mire lo que dice aquí. De la tribu de Judá, que fue uno de los 12 hijos, dice 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Si usted se pone a sumar 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12 veces, que fueron la cantidad de tribus de Israel, que fue la cantidad de hijos varones que tuvo Israel, nosotros vamos a encontrar allí que esos son los 144,000. Así que queda muy claro que los que fueron sellados, o los que van a ser sellados según el Apocalipsis, son descendientes por grado de consanguinidad del pueblo de Israel. Y Dios escogió exactamente 12,000 de cada uno de la descendencia de uno de sus hijos. Exactamente 12,000. Y les recuerdo un testimonio que yo también he compartido aquí en el culto. Estamos en el año 2016. Y en el año 1999, es decir, 16, 17 años atrás, hubo una visión o un testimonio, algo que vivieron unos jóvenes en el pueblo de Israel, allá en Jerusalén. Ellos se encontraban frente al muro de los lamentos. Ellos son judíos, jóvenes, son jóvenes de escasos 14 a 18 años. Y ellos se encontraban, muchos de ellos reunidos frente al muro de los lamentos, y se encontraban lamentándose, orando, como ellos mantienen orando allá todos los judíos, con su kipá, ¿cierto? Ellos se visten como con una toga negra, con su Biblia, que la Biblia de ellos es solamente el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y los profetas, y se paran frente al mundo y al muro de los lamentos y empiezan, y usted solamente los puede ver así cuando le enfocan las cámaras. Ellos se paran allí a leer las lamentaciones del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento,
porque él había advertido muchas veces que si no se devolvían de su mal camino, Dios iba a permitir que ese templo fuera destruido. Y ese es el último muro, el único que quedó en pie de ese templo, que era el Señor. Pero ese no es realmente el muro de adentro, sino el antemuro de uno de sus costados del templo. Y es allí donde ellos van a lamentarse y a buscar a Dios, a rogarle a Dios, a ese Dios que ellos dicen que los ha abandonado porque llevan muchos siglos sin saber de él. Ese mismo Dios que se les manifestaba a ellos, que los sacaba de Egipto, que abría el mar, que abría el río, que vencía a todos sus enemigos. Ellos se encuentran en este momento tristes porque se sienten abandonados y porque reconocen lo que estaba allí escrito, que no se arrepintieron a tiempo de su mal camino. Y las profecías nos dicen a nosotros que el Señor vendrá, según lo que estamos leyendo, y que escogerá a 144,000 de las tribus de Israel. ¿Sabe qué vieron estos jóvenes allá? Que en medio de esa pared se formó la figura de un hombre, y que esa figura empezó a hablarles. Ellos quedaron asustados, pálidos, es lo que ellos cuentan. Y que se formó la figura como de un hombre y empezó a hablarles y les decía: adviertan a mi pueblo Israel que viene un tiempo de gran tribulación. Por favor, adviértales a todos, que se refugien todos, que se reúnan en la nación, que los que estén fuera de la nación, que se reúnan allí, porque viene un tiempo de gran tribulación donde va a haber tanto sufrimiento para mi pueblo, decía, mi pueblo Israel, tanto sufrimiento que jamás en la historia nunca ha habido. Y estos muchachos, pues asustados, solamente escuchaban nada más. Y les decía también: yo soy el Mesías, yo soy Jesús, a quien ustedes han rechazado como Mesías. Por favor, vaya, díganles a todos lo que yo les he dicho, lo que han escuchado de parte mía. Y nosotros encontramos en este testimonio que Él no se le apareció a uno solo, sino que se le apareció a muchos, porque eran muchos jóvenes que estaban allí. Y encontramos también en lo que le sigue diciendo algo muy importante para nosotros. Presten atención. Le sigue diciendo a estos jóvenes que eran judíos, y les dice: y también he escogido a algunos de ustedes, no a todos, de entre algunos de ustedes voy a escoger a 12,000, y entre todas las tribus de Israel voy a escoger a 144,000 para que me sirvan y para que prediquen acerca de mí, que yo soy el Mesías, en este tiempo donde va a haber gran tribulación. Yo pregunto, si eso fue ahorita en el año 1999, estos jóvenes, pongámosle que tuvieran 15 años, más 7 años, 17 años, puede que tuvieran cerca de ¿cuántos? 30 años, 20 y pico años, ¿cierto? Hablemos de diferentes edades. ¿Acaso no es esa misma generación la que va a ser sellada como nosotros entendemos aquí? Los 144,000 son ellos. Ellos son los que van a ser sellados. Solamente los descendientes del pueblo de Dios, porque nosotros ya no vamos a estar aquí. Cuando se manifieste el hombre de pecado, de perdición, nosotros ya no vamos a estar aquí. Es más, nosotros no lo vamos a conocer. Cuando a mí una persona me aterca y me dice que sí lo vamos a conocer y que sí lo vamos a conocer, después de haberle mostrado la palabra y la Biblia, solamente me queda decirle: por favor me lo saluda, porque yo no lo voy a conocer. Me le da muchos saludos al anticristo. Porque es que la Biblia nos enseña que nosotros como iglesia, si vivimos en santidad, si estamos bien frente al Señor, nos vamos en el arrebatamiento. Y si estos muchachos van a ser esos 144,000, dijo que entre algunos. ¿Por qué solamente algunos de ellos? No es que todos los descendientes de Israel van a ser escogidos por Dios para ser sellados en sus frentes. No es que sean todos, solamente algunos, y Dios va sumando hasta que llegue a 12,000 de cada tribu. ¿Dónde encontramos nosotros eso? Leamos Apocalipsis capítulo 14. Vámonos al Apocalipsis 14 también. Allí también encontramos acerca de ello. Apocalipsis capítulo 14, versículos 1 al 5. Dice: después, ahí vuelve y habla otra vez de los 144,000. Observemos el título que tiene este capítulo. Dice: el cántico de los 144,000. Son exactamente ellos. La Biblia sigue hablando a través de los 144,000. Dice en el capítulo 14 del Apocalipsis: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente.
Yo pregunto, detengámonos allí. Esos 144.000 ya tienen el sello aquí en este momento. Antes habíamos leído que iban a ser sellados, luego leímos que fueron sellados y que él escuchó la cantidad. Ahora nosotros estamos viendo que estos 144.000 que están frente al Cordero que está parado sobre el monte de Sión, ¿qué tienen ellos? Escrito en su frente el nombre de él y el nombre de su padre. Mire que ahí está el sello, es bastante fácil de entenderlo. Y seguimos leyendo en el versículo número 2. Y oí una voz del cielo como instrumento de como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía entender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Amén. Si aquí me está diciendo la palabra que esos 144.000 no fueron escogidos por ángeles de Dios. Aquí no dice entonces el Señor escogió entre sus ángeles y marcó a 144.000. Mire, dice, si fueron redimidos de entre la tierra, si fueron salvados de entre la tierra. Es obvio lo que aquí nos está diciendo el pasaje bíblico, que fueron rescatados de entre el sufrimiento de la tierra, porque es que aquí va a haber un sufrimiento enorme en esa época, según lo que nosotros entendemos en la profecía. Entendamos entonces, fueron redimidos de entre los de la tierra, de entre los que viven. Estos muchachos que tuvieron esa visión todavía viven aquí, la mayoría, porque bueno, yo no los conozco, no sé sus nombres, no sé si todavía viven todos, pero por lo menos los que el Señor ha escogido, estamos seguros que sí. Estamos seguros entonces que ellos son los que van a ser redimidos después de que estén viviendo en medio de la gran tribulación, porque la iglesia no va a estar. Entendemos nosotros que si no va a estar la iglesia, no va a estar nadie que predique a Cristo, entonces ¿quién va a predicar a Cristo? Ese es el campo de batalla que necesita el anticristo. El terreno despejado, ganar por W prácticamente. No va a haber quien se lo oponga, porque es que es verdad. Si la iglesia se quedara aquí a sufrir la gran tribulación, si la iglesia se quedara aquí y sufriera la gran tribulación, obviamente que el anticristo no podría ejercer todo lo que quiere hacer, ¿cierto? Siempre habría una piedra de tropiezo delante de él, porque la iglesia estaría siempre señalándolo. Ese es el anticristo, ese es un falso profeta, ese es el que ya estaba pronosticado en la Biblia, en las profecías que iba a aparecer. Y estaríamos entonces orando y predicando, y entonces él no podría hacer bien su trabajo. Él necesita el campo libre. Aquellas personas que no han querido creer en Jesucristo con todo su corazón y con todas sus fuerzas, van a conocer a ese anticristo, porque ellos sí, dice la palabra que ellos se quedarán, porque solamente se irá a la iglesia. Y como ellos muchas veces estudian otros libros y no estudian la Biblia, entonces va a ser muy fácil creerle a alguien que se pare con todo el poder a gobernar todas las naciones y a demostrar mucha sabiduría con sus palabras. Va a ser muy fácil creerle, demasiado fácil. Así que ellos no van a tener fácil entendimiento para comprender lo que va a estar sucediendo, sino hasta que hayan sufrido cierto tiempo. Es decir, hasta que estén viviendo en carne propia, hasta que lo estén viviendo, van a entender entonces que muchas cosas de las que escucharon tiempo atrás por aquellos cristianos que no volvieron a ver eran ciertas. Y van a recapacitar, y es importante que nosotros compartamos el mensaje a todos los que nosotros conozcamos, porque no queremos que nadie se quede. Dicen que en tal tiempo habrá tanto sufrimiento que nunca lo ha habido. Ustedes sí recuerdan el sufrimiento que hemos visto a través de documentales, el sufrimiento que tuvo el pueblo de Israel cuando pasaron por las manos de Nerón, cuando pasaron por las manos de Hitler, y no contemos de ahí para allá muchos más en la historia. Hablemos de Nerón, hablemos de Hitler, porque de Hitler nosotros podemos conocer todavía videos reales de lo que sucedía en aquella época. Amontonaban a los ancianos a un lado, a las mujeres al otro lado, a los hombres al otro lado y a los niños al otro lado. Los hacían desvestir para quemarlos, porque ellos no podían gastar tanta plata matando tanta gente. Los hacían aguantar hambre, los confinaban, se enfermaban y se morían amontonados unos con otros. Y tenían que convivir con un muerto allí al lado muchas veces. Y los hombres eran utilizados para trabajar como esclavos. Eran utilizados para trabajar como esclavos porque tenían fuerza. Las mujeres las utilizaban como esclavas para otras tareas. Las que no tenían fuerzas, y los hombres que no tenían fuerzas para trabajar, los que se enfermaban, los iban asesinando uno a uno.
No importa la situación que tuvieran, ellos iban asesinándolos a todos. No sabían cómo asesinar a tantos ancianos y a tantos niños a la vez sin gastar tantas balas porque representaba dinero para ellos. Entonces hacían reuniones entre los dirigentes a ver de qué manera podían asesinar a la gente, a los judíos, sin gastar tanto dinero. Y una de esas ideas de ellos eran con gases tóxicos, otras eran metiéndolos en hornos. Les decían entonces a los ancianos y a los niños que se quitaran la ropa, que la dejaran amontonada a un lado y que entraran a unos cuartos que son unos hornos gigantes. Y en esos hornos entonces les decían que iban a recibir la ducha, supuestamente. Otros ya sabían que los iban a matar, pero les tocaba porque o entraban por las buenas o entraban después de una buena paliza por las malas, arrastrados como sea, pero allá los metían. Y entonces los metían a esos hornos y después se encendían los hornos y solamente consumían la cantidad de gas que ellos creían suficiente y prudente para asesinar así a cientos y cientos de ancianos, hombres, mujeres y niños. Veas en los documentales y veas en las películas acerca de esa época donde fue el holocausto nazi. Y eso es lo que nosotros podemos ver porque nosotros hemos conocido videos reales de aquella época donde solamente grababan en blanco y negro una que otra escena. Pero nosotros no tenemos visión de los videos porque no existían videos en la época de Nerón, no existían videos en esa época donde tiraban a los cristianos a la jaula de los leones en el Coliseo para que se divirtieran muchos romanos. Pero sí nosotros podemos comprender que muchos justos han sufrido desde tiempos antiguos y nosotros hoy en día enfrentamos un problema así pequeño y nos derrumbamos y le decimos al Señor que no podemos más, que los problemas son tan grandes que no podríamos nosotros seguir en pie y seguir luchando y seguir esforzándonos. Cuando hemos visto el verdadero sufrimiento en el pasado de esta familia, de la familia del pueblo de Israel, y nosotros vemos entonces que va a haber otro sufrimiento que no se compara a ese sufrimiento que ellos ya vivieron. Imagínense cómo será eso. Yo no quiero quedarme en ese entonces, ni quiero que nadie de las personas que yo conozco se quede. Por mí, que no se quedara absolutamente nadie de todos los seres humanos. Pero eso lo decide Dios y lo decide cada una de las personas. Cada uno de nosotros decide por voluntad propia. Ahora vamos a aprender algo más acerca de estos 144,000 que fueron sellados en sus frentes y tenían también allí el nombre de Dios. ¿Por qué Dios los escogió a ellos? ¿Qué tienen ellos de especial para ser escogidos por el Señor? ¿Por qué ellos fueron siervos de Dios y no los otros? Porque de los descendientes del pueblo de Israel hay más de 144,000. Hay muchos más y están regados en todo el planeta Tierra. Dice entonces la palabra que estos van a ser escogidos por Dios para predicar en todo el planeta. Y ellos están dispersos en todo el planeta. Solamente los judíos son los que están reunidos allá en la nación de Israel. Y uno que otro por ahí de las otras familias, de las otras tribus. Hay unos documentales que yo me vi que hizo Discovery Channel y otro que hizo History Channel acerca de las tribus perdidas de Israel. Están buscando dónde es que están las otras tribus de Israel, porque solamente se encuentran algunos de la tribu Benjamín, que fue el hijo menor de Jacob de Israel, y los de Judá, que son todos los judíos. Porque usted ve a algún israelita, lo primero que usted dice, este es judío, ¿cierto? Pero es que no solamente los judíos son los israelitas, también son los de la tribu de Rubén, Simeón, Leví, Neftalí, Isaacar, José, Manasés, bueno, todos ellos. Ahora nosotros entendemos que el documental decía que estaban buscando por allá en el África, en el Asia y en todas partes, en todos los rincones, encontraron familias que aseguraban que eran descendientes del pueblo de Israel y que se sabían muy bien las leyes que Dios estipuló por medio de Moisés. Sabían acerca de Moisés, sabían acerca de los profetas, tenían una copia de la Biblia del Antiguo Testamento con la ley de Moisés y los profetas. Y más impresionante aún, estando viviendo en pequeñas aldeas allá, donde apenas viven por ahí 1,000, 2,000 personas en medio de ciudades grandes, rodeados donde viven personas con otra cultura diferente, con otros idiomas totalmente diferentes. Ellos conservaban todavía el idioma original hebreo y el arameo, que era el que se hablaba en esta época, y se sabían los cánticos que se hacían en los salmos completos. Las lamentaciones ellos las oraban también, esas oraciones que repiten los judíos, ellos también. Cómo se celebra el sacrificio, ellos también, todo eso se lo sabían a pie de la letra. ¿Cómo? Si son otra cultura, en otra parte diferente. Se ponían a preguntarles, a entrevistarlos, y ellos decían que no sabían cómo,
pero que ellos identificaban algunos como la tribu de Zabula. Y con pruebas de ADN se logró demostrar que ellos venían de la tribu de Zabulón. Imagínense. Otros por allá empezaron a aparecer de otras tribus, otros de la tribu de Rubén, otra de Simeón, y así fueron encontrando uno a uno las tribus de Israel, pero perdidas. Hay otras que están conviviendo todavía en pequeñas regiones con los musulmanes. Así que ellos siguen esperando también al Mesías, pero tristemente no recibieron al verdadero Mesías. Van a recibir a quien se va a hacer pasar por el Mesías, al que viene por nombre propio. Entendemos nosotros también aquí que la profecía está cerca. Las tribus están apareciendo, y allá donde ellos están, Dios los va a escoger para que prediquen a Jesucristo, a Jesús como el Salvador. Mire lo que dice en el Apocalipsis capítulo 9, los primeros 6 versículos. Allí mismo donde nosotros estamos en el Apocalipsis. Capítulo 9, los primeros 6 versículos. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y volvemos a leer acerca del sello de Dios en las frentes. Y dice, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, que no les quitaran la vida, que los atormentaran nomás, por poquito tiempo, solamente 5 mesecitos, imagínense. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Amén. Mire que seguimos estudiando las profecías. Y aquí otra vez el apóstol Juan habla acerca de esos 144,000 quienes son sellados en sus frentes con el nombre de Dios. Es decir, son marcados por Dios. Comenzamos leyendo este capítulo donde dice que todo comenzó porque el quinto ángel, porque hay muchos ángeles que Dios ya tiene ordenados para que se cumplan las profecías. Vengan los miércoles, los invito a que sigan viniendo todos los miércoles, que los miércoles estamos estudiando el Apocalipsis y llegamos al primero de los sellos del libro del Apocalipsis. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta profecía nos está hablando acerca no de unos meteoritos que van a caer también, sino de un meteorito mucho más grande, algo así como un asteroide, que va a venir entonces desde el centro del universo. Por los cielos lo vamos a ver que él va a llegar y se va a estrellar contra la tierra. ¿En qué lugar exactamente? No sabemos. Pero si usted se pone a investigar en internet y en YouTube, hay noticias que hablan acerca de la NASA y otros centros espaciales que dedican mucho tiempo a este estudio y afirman, no que hay uno, sino que hay varios meteoritos y asteroides que no en muy largo tiempo se van a estrellar con el planeta. No son tan grandes como el planeta. Se necesita de una piedrita así de pequeña, de un meteorito así de pequeño, que se venga al espacio y se estrella con la Tierra, para que haga un cráter mucho más grande que todo el municipio de Génova. Se necesita una piedrita así pequeña, dicen los científicos. Ahora, si es una piedra mucho más grande, podemos hablar de una piedra que sea pequeña, solamente del tamaño del pueblo de Génova, por ejemplo. Un asteroide de este tamaño se puede estrellar con el planeta Tierra y puede destruirlo casi por completo. ¿Qué dicen los científicos acerca de estas teorías? Que cuando se estrella un asteroide con la Tierra, hace un hueco bien profundo y un cráter bien ancho, pero que eso levanta tanto humo, ¿cierto? Porque es que ellas vienen ardiendo. Cuando llegan y se estrellan con la atmósfera terrestre, se calientan y empiezan a arder. Y esa explosión provoca que salga tanto humo y tanta contaminación. Y yo le digo, si nosotros reflexionamos acerca de la contaminación que nosotros como seres humanos estamos
levantando aquí en el planeta Tierra, no estamos provocando que mucha contaminación y mezcla de gases se queden flotando entre donde nosotros vivimos y la superficie del planeta, donde está la capa de ozono mucho más abajo. Quedan flotando todos estos gases que se conocen como gases de efecto invernadero, que permiten que entren los rayos solares fuertes, pero no permiten que reboten y se refracten otra vez hacia afuera, sino que al intentar reflejarse otra vez hacia afuera, rebotan en los mismos gases y vuelven adentro otra vez, rebotan en la Tierra y rebotan en los gases, y por eso es que se está calentando nuestro planeta. Es la explicación científica que nosotros encontramos. Por eso es que se está recalentando nuestro planeta. Por eso es que en Bogotá la temperatura era mucho más fría antes, hoy no. Por eso es que en la ciudad de Cali la temperatura normal era 27 grados centígrados, y hoy en día la temperatura normal va entre 30 y 33 grados centígrados bajo la sombra. Por eso es que se están derritiendo tantos glaciares. Por eso es que nosotros vemos el calor en todas las partes de este planeta. Ahora, si se estrellara entonces, como nosotros lo vemos aquí, un meteorito, un asteroide pequeño, llamémoslo así, que se estrelle, porque aquí dice que vi caer del cielo, dice una estrella cayó del cielo, y a ese ángel se le dio la llave del pozo del abismo, y dice, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de gran horno, como un horno gigantesco, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Si nosotros vemos que puede estar de día, pero llegan nubes muy cargadas de agua, se oscurece, ¿cierto que sí? Y si nosotros contaminamos todos estos cielos con humo, ya no van a pasar los rayos del sol. Va a calentar, sí, nos va a irradiar, pero ya no va a haber tanta iluminación, va a haber mucha oscuridad. Y es lo que nosotros estamos viendo. En esa época es una de las tantas cosas que van a suceder cuando esté sucediendo, cuando esté reinando aquí el anticristo. Y dice que subió un gran humo y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Estas langostas que hablan aquí, nosotros podemos comprender varias interpretaciones. Anteriormente se hablaba que eran langostas, que eran unos animales que habitan bajo la tierra, como gusanos, digámoslo así, y que como va a haber entonces un cráter grande, van a salir y van a empezar entonces a atacar solamente a las personas. Pero nosotros entendemos que esto va mucho más allá. Se va a desatar tantas enfermedades, es lo que nos dice la palabra. ¿O qué pasa cuando una persona vive al lado de un basurero, cierto? O al lado de una fábrica donde mantienen contaminando las aguas y no es sino humo, y humo espeso y humo espeso? Las personas tienden a enfermarse cuando se exponen a estas condiciones climáticas. Y si todo va a estar cubierto de ese humo contaminado, porque ese humo que despliega un volcán cuando hace erupción es un humo contaminado, puede matar a las personas solamente con inhalar esos gases, porque es que son gases que permanecen en las profundidades de la tierra. ¿De dónde sacan todos los gases? ¿Acaso no es de adentro de las profundidades de la tierra? De la descomposición de la basura no sacan el gas metano, el gas etano. Pues todos estos gases tóxicos van a ser respirados por las personas y van a haber enfermedades por montones, dice aquí la palabra. Y dice que el humo salieron las langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Cuál poder tienen los escorpiones de la tierra? Dice aquí. Un escorpión pica a una persona y difícilmente la mata, pero que lo pone a sufrir, El padecimiento, gracias a Dios, yo no me acuerdo de que a mí me haya picado un escorpión, pero los que los han picado han manifestado que eso duele en gran manera. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entendemos que es un gas natural, porque el dióxido de carbono es aprovechado y recibido antes por los árboles y por las plantas, y ellas son las que los purifican y lo convierten de nuevo en aire limpio para nosotros. Lo convierten en monóxido de carbono. Lo convierten en aire. Ellos toman ese dióxido, ese monóxido de carbono, y lo purifican para nosotros. Allá entendemos que son gases naturales, lo que van a ser expulsados aquí por medio de esa estrella que se va a estrellar. Y les fue dado que no matasen, sino que los atormentasen 5 meses. 5 meses. Cuando un volcán grande hace erupción, usted vea los documentales, cuando un volcán grande hace erupción, destruye lo que está muy cerca, ¿cierto? Todo a su paso,
Pero todos esos gases que libera no se liberan en ese ambiente solamente pasando unas horas, ni 2, ni 3, ni 4 días. Tiene que pasar muchos días para que ese gas se vaya como absorbiendo por las plantas, por los árboles, y que se vaya dispersando, a fin de que haya un aire más limpio para respirar. Y nosotros encontramos aquí que van a ser 5 meses donde la gente va a buscar la muerte, pero la muerte va a huir de las personas. Pero dice que eso le va a pasar solamente a los que no tengan el sello de Dios en sus frentes. ¿Por qué? Porque el Señor ya ha levantado el libro donde tiene las profecías escritas para toda la humanidad. Esto va a suceder. Nosotros, a decir verdad, no podríamos afirmar con ninguna fecha de cuándo sucederán estas cosas. No podríamos decir nosotros cuándo van a suceder con fechas, pero sí podemos decir que va a ser muy pronto. El orden es el siguiente: primero, el arrebatamiento. Segundo, 7 años del gobierno de esa persona que ya habíamos hablado. Después de esos 7 años, en medio de esos 7 años, en los primeros 3 años y medio de su gobierno, va a comenzar tiempo de gran tribulación. Y allí van a estar estos 144,000 siervos de Dios predicando a Cristo. Estos siervos de Dios predicando al Señor. ¿Por qué el Señor los escogió? Vamos a leerlo otra vez en el capítulo 14. Mire lo que dice el versículo número 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Primero, vivieron prácticamente en abstinencia, como dice la palabra. Aquí lo habla muy claramente y no necesitamos hacer interpretaciones con mucho esfuerzo. Capítulo 14, versículo 4 dice que después de hablar de los 144,000 que entonaron un cántico que solamente ellos podían entender, dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Porque en el pueblo de Israel puede que sean poquitos, pero Dios va escogiendo quienes sí lo reciben a Él como el Mesías, como el verdadero Mesías. Ellos son los que van a predicar de Cristo. Nunca conocieron íntimamente a una mujer porque se conservaron vírgenes. Así que no cayeron en lascivia y otras cosas más que se van de ahí para allá. Dice: estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas, dice, no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Son hombres que Dios escogió porque nunca halló mentiras en su boca, porque siempre vivieron en santidad, sin mancha delante de Dios, siempre. Entendemos entonces por qué Dios escogió solamente a 12,000 de cada tribu, si ellos son tantos, para que le prediquen primeramente a ellos, al pueblo de Israel, que han sido muy necios, que reconozcan que han escogido al Mesías falso, y segundamente y seguidamente a todas las otras naciones, a los que realmente no conocieron a Cristo. Y yo aclaro aquí algo muy importante que ya hemos hablado de ello. La Biblia nos aclara que si nosotros como iglesia, como gentiles, que no somos descendientes del pueblo de Israel, nos llegásemos a quedar en el arrebatamiento, siendo ya conocedores de Cristo y de su palabra, habiendo recibido el evangelio y el sello de Dios, la palabra nos dice y nos aclara que se habrá acabado la oportunidad para nosotros. Se habrá acabado. Esa segunda oportunidad después del arrebatamiento es para el pueblo de Israel, solamente para el pueblo de Israel. Solamente habrá una segunda oportunidad para el pueblo que sea gentil, siempre y cuando no hayan conocido al Señor, a los que no hayan conocido a Cristo, a los que no hayan recibido el evangelio, a los que nunca hayan dicho yo soy cristiano o yo soy cristiana. Porque si nosotros hemos afirmado eso una sola vez en nuestra vida y no vivimos como decimos que somos cristianos, no vivimos como Cristo, no habrá una segunda oportunidad. Y eso yo lo aclaro porque algunas personas me dicen a mí, cuando conociendo de Cristo, tiempo atrás le servían al Señor y estaban enamorados en su primer amor, pero de un momento a otro una decepción, un engaño, la pereza, bueno, cualquier motivo de este mundo llegue y los aparta de la iglesia, los aparta del Señor, y entonces voy y los evangelizo y les comparto la palabra. Muchas veces dicen
Yo ya entiendo que hay un arrebatamiento porque yo he estudiado la Biblia y yo sé eso. Imagínense, conoce la palabra y dice, pero además si yo me llego a quedar en el arrebatamiento, que lo más seguro porque ando frío o tibio, pues no importa, después del arrebatamiento yo me pongo pilas y así me toque sufrir como dice la palabra, pero después del arrebatamiento me va a costar de pronto la vida, a precio de sangre, pero voy a alcanzar la salvación. Es decir, yo me pellizco después del arrebatamiento. Entonces, ¿dónde han estudiado la palabra? ¿Qué es lo que han estudiado? La palabra dice que eso es pisotear la sangre del Señor. Eso es burlarse de Dios. Por eso es que el Señor dice que vendrá como ladrón a la medianoche, para evitar estas situaciones. Así que personas que se comporten de esta manera, los que se queden, no tendrán otra segunda oportunidad. Dice la palabra, yo no digo que sea imposible porque la última palabra la tiene el Señor, pero dice la palabra, difícilmente alcanzarán misericordia del Señor. Porque así como leímos ahorita en Ezequiel capítulo 9, le dijo a su ángel, ve y los que no tengan el sello, sin misericordia, no dejes a ni uno solo. Y empiezan a desatarse entonces toda la furia del Señor, todos los juicios de Dios. Así que entendamos algo muy importante, vivamos en santidad. Nosotros ya fuimos sellados por el Espíritu Santo, ya somos marcados por Dios. Cuando nosotros vamos por la calle, las personas tienen que ver que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Que cuando nosotros vamos a una parte donde en ese lugar nadie nos ha conocido, apenas estamos llegando por primera vez, que nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de reaccionar, inclusive pensar, puede hacer que los demás puedan ver ese sello en nosotros y digan, estos como que son cristianos, ¿cierto? Estos como que son cristianos, estos como que son evangélicos. Pero que lo vean porque nosotros estamos reflejándolo, mas no porque decimos con nuestra boca, somos cristianos, pero solamente con la boca y con nuestros actos y nuestra vestimenta y nuestra forma de hablar y ser, no reflejemos absolutamente nada de Cristo. Yo siempre he enseñado que ser cristiano no es solamente decir que creo en Cristo. Pregúntele a los satánicos si creen en Cristo, ya van a decir, sí, nosotros creemos que Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo, nosotros creemos, pero seguimos a Satanás. Ellos creen en Cristo. Aquellas personas que no les interesa leer la Biblia ni buscar de Dios, creen en Cristo. Usted les pregunta por qué, porque de pequeño les enseñaron. Creen en Cristo porque lo han escuchado en muchas partes. Para ser cristiano hay que ponerse la dotación que nos da Cristo. Hay que ponerse el uniforme de un cristiano. Hay que ponerse la espada, el armamento de un cristiano. Hay que andar con la Biblia, que es el armamento que Él nos dejó a nosotros. Nadie dice que es militar solamente porque sabe que las fuerzas militares existen. Lo he explicado 1000 veces y lo vuelvo a explicar. Nadie dice que es policía porque ha visto a los policías por allá lejos y sabe que hay policías y que existen los policías. Nadie dice que es zapatero solamente porque sabe que por allá arriba hay un señor que se dedica a la zapatería, a arreglar zapatos y a construirlos. Quien dice que es militar, normalmente usted lo ve con la vestimenta militar, con el fusil del militar, con la pistola, con la gorra militar, con el camuflado puesto y sometiéndose todos los días a un entrenamiento muy riguroso, levantándose temprano a un entrenamiento. Ese es el que dice que es militar y realmente es militar. El que es policía se somete al entrenamiento del policía y recibe el poder y la cobertura de los policías, pero tiene que someterse. Y si yo voy a decir que soy cristiano, voy a someterme al ayuno, a la oración, a leer la palabra, a estudiar la palabra, a vivir en santidad, a esforzarnos, a luchar contra este mundo, contra las pasiones de este mundo, contra las pasiones de la carne, contra los espíritus malignos. Vamos a luchar, vamos a obrar como Dios nos dice que nosotros debemos obrar. El arrebatamiento está a las puertas, iglesia. Digámosle a todas las personas que más podamos que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento y que no debemos quedarnos si ya conocemos la palabra. Difícilmente habrá una segunda oportunidad. Y los que van a ser sellados después del arrebatamiento, ya sabemos que si somos gentiles no habrá esperanza. Pero de pronto, si usted es descendiente de alguna de las tribus de Israel, entonces relájese. Relájese si es descendiente de la tribu si usted es judío, de pronto sea uno de esos 144,000. Pero entonces vamos cerrando el cuello de botella. Debe ser hombre, nunca debe haber conocido mujer, debe haber hablado la verdad todos los días de su vida. No solamente no levantar falso testimonio contra otra persona, sino que nunca se haya encontrado mentira en su boca. Y vuelvo y lo repito, ser descendiente de Israel, de Jacob, de alguno de los hijos de Jacob. Yo creo que aquí nosotros ninguno somos descendientes
Yo por lo menos ya tengo esposa, así que tampoco califico en otra opción. Y yo sé que muchas veces he utilizado mi palabra para decir mentiras, mi boca. Así que tampoco, por más pequeña que sea la mentira, tristemente he pasado. Así que sabemos que nosotros no somos los que vamos a ser sellados en el Apocalipsis. Amén, iglesia. Amén. Hemos aprendido y hemos aprendido buscando la palabra, ¿cierto? Escudriñando la Biblia. Así que no nos vengan a nosotros con cuentos por ahí en la calle y nos digan: venga usted, métase aquí, solamente los que se reúnan aquí conmigo, esos son los únicos que van a ser sellados por el Espíritu Santo en el Apocalipsis, solamente ellos. No, no, no. Nosotros comemos Biblia, pero no comemos cuento. Amén. Oremos entonces. Pongámonos por favor de pie. Pidámosle a Dios que nos ayude a vivir en santidad. Pidámosle a Él que nos ayude, porque muchas veces hemos comprobado que en nuestras fuerzas no hemos podido.